que me quedó pendiente hablar un poquito del arte de Barry Windsor Smith, más allá de la historia, que es buenísima. El arte, que por ahí puedo mostrar alguna página para los que nos están viendo por YouTube, tiene dibujos como estos, muy detallados, un Wolverine muy peludo, podemos ver, y tiene una paleta de colores también bastante particular, la que elige Barry Windsor Smith, que hoy en día no sé si es la más adecuada, pero de todas maneras me resultó siempre muy llamativa y me quedó grabada esa paleta de colores como bueno, lo asocio ya con un arma X. Tiene un trabajo de rotulación también muy interesante porque van hablando los tres personajes principales mientras van inyectándole el metal líquido al cuerpo de Wolverine y van monitoreando cómo reacciona, y para que sepamos quién está hablando en el rótulo tiene distintos colores, el doctor Cornelius, el profesor Hein, y bueno, vemos cómo cada personaje, el profesor no tiene ningún tipo de escrúpulo, está hasta nervioso, tiene la mirada de un científico que lo único que le interesa es el resultado positivo del experimento y cumplir con lo que le exigió su superior. Entonces no le importa, lo trata como un animal completamente despersonalizado. De hecho, en un momento le tira una taza de café cuando está inconsciente, luego de que Wolverine intentó matarlo en una de esas reacciones intentando escaparse. El profesor tiene ese tipo de actitudes para con Wolverine, un desprecio absoluto por lo que está en la mesa del laboratorio, tratándolo como un animal. Lo pone a luchar contra lobos también para probar cómo es la reacción que tiene, si obedece o no, los masacra a los lobos. Luego le sueltan de alguna manera, entre comillas, accidental una persona para ver cómo se desenvuelve contra seres humanos. Bueno, el profesor tiene esta mirada totalmente cruel. El doctor Cornelius tiene una forma de actuar más desde la cobardía. Él está obedeciendo órdenes, hace lo mejor que puede para que el experimento siga adelante, tiene algún escrúpulo, no quiere ser tan cruel como el doctor Cornelius, pero de alguna manera, como el profesor, pero el doctor Cornelius de alguna manera es partícipe necesario, así que no lo salvamos de la responsabilidad por lo que le hacen al pobre Logan. Y Hein, bueno, tiene una mirada un poco más vulnerable y más compasiva para con Wolverine, pero de todas maneras también hace lo que tiene que hacer, se adapta, y en algún momento cuando ven que la cosa se descontrola, vemos que Wolverine eh, no tiene, como decíamos antes, él no tiene deseos de matar porque es un asesino. Tiene una capacidad para la violencia casi innata o tal vez inducida, como vemos acá, pero no disfruta matando, al menos no parece. En este cómic se ve como él de alguna forma está enojado con su captor y a él se la tiene jurada, pero no tiene interés en hacer una masacre porque sí. De todas maneras, bueno, lean el cómic porque sigue, como digo, envejeció bien para mí, sigue siendo un clásico y sigue siendo importante para los que gustan del personaje en el cine. Seguramente lo disfruten este cómic porque más allá de si les gusta o no la historia, creo que es fundamental en el pasado del personaje leer esto y van a entender muchas de las cosas que, como decía Emi antes, se han de alguna forma aprovechado, vamos a decir, para saltar tanto a las series animadas como a la pantalla grande. En la pantalla grande justamente tenemos a Hugh Jackman, que un poco por casualidad terminó siendo el Wolverine de la película X-Men de Bryan Singer del año
2000, si no me equivoco, porque se quebró una pierna filmando otra película, un actor que era Doug Gray Scott, que iba a ser de Wolverine, y bueno, heredó el personaje de Hugh Jackman, estaba justo en el momento adecuado, en el momento preciso, y la pegó con el personaje que creo que así como Iron Man dio justo con Robert Downey Jr. y hoy pensamos en Iron Man y nos imaginamos la cara de él, también va a ser muy difícil reemplazar a Hugh Jackman como Wolverine en el cine porque hoy pensamos en él como Wolverine. Tuvo películas en solitario, el personaje bastante malas, salvo la última que es Logan, que para mí es una de las mejores películas del género superheroico, porque, bueno, le da un cierre a la historia del Wolverine de las películas de los X-Men, y creo que ahí Hugh Jackman es donde más se luce y más se acerca a lo que es el personaje en los cómics. De hecho, la película ya no es apta para todo público y eso lo aprovecha muy bien para las escenas más violentas. Así que bueno, es un personaje que me sigue gustando, más allá que es un producto de la época esta donde hablábamos alguna vez en otros programas de la Dark Age, la época oscura, donde todo era grim and gritty, todo era violencia, todo tenía ese tono oscuro y decadente. Bueno, Wolverine se destacó en esa época como uno de los personajes más populares, y tal vez sostener ese personaje todo el tiempo, si no le agregamos algo más interesante, hubiera quedado ahí. Sigue siendo popular el personaje, pero ya no tanto como lo fue en esos años. Sabes que hace unos años tuve la oportunidad, digamos, de comprarme eh, estas ediciones masivas que recopilan 30, 40 números de diferentes series clásicas de Marvel o DC, y me compré varias de Marvel porque estaban en un precio accesible. Viste, compré a Avengers, compré Spider-Man y compré X-Men. Son los Omnibus, ¿no? Que es este formato que se usa ahora para recopilar series muy largas como los X-Men, ¿no? Y la de los X-Men justamente empieza en su relanzamiento, que el relanzamiento justamente lo hace Len Wein, que es el creador de Wolverine. Está un tiempo muy cortito y la hereda a la serie Chris Claremont. Y vos en estos tomos, que tienen 40 números cada tomo, te permiten, eso está bueno si te lo bancás, te permite ir viendo cómo va desarrollándose, cómo se van desarrollando los personajes. Y Wolverine al principio era un personaje más, era un personaje porque ¿por qué lo introducen a Wolverine en los X-Men? En este relanzamiento que hacen en los 70s Len Wein y el dibujante que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un capo. Bueno, porque era canadiense. En los X-Men, de los relanzamientos de los X-Men, es multicultural. O sea, hay un personaje que es ruso, una africana que es Storm, canadiense, un nativo americano que es, no me acuerdo cómo se llamaba, que muere de toque, Thunderbird. Mancha Solar, que era japonés, bueno, personajes de diferentes partes del mundo. Y vas viendo cómo a través de décadas, o de años, ¿no? Sí, de toda una década, de los 70 y los 80, va ganando popularidad el personaje de Wolverine y lo van convirtiendo cada vez más en lo que terminó siendo a fines de los 80, principios de los 90, y que Weapon X es como, digamos, la consagración del personaje ya en su faceta violenta, medio feral, así medio... Sí, ahí en Arma X se lo ve totalmente desatada la parte feral, pero controlado por estos inescrupulosos y siniestros personajes que lo quieren aprovechar como arma biológica.
para algún enfrentamiento que surja, digamos. No sé, Gerardo, si qué quiere aportar, si quiere aportar algo sobre Wolverine, ¿Querés seguir, si querés seguir con el leíste algo de piso? él, y si no, pasamos a lo tuyo. No, me compré justamente la versión de Salvat de Arma X hace poquito y realmente me gustó mucho, pero no tengo más para ¿Y decir. en el cine te gusta el personaje o es uno más de los X-Men y ahí queda? No, sí, me gusta y Hackman me parece que nació para ese papel, Ujú. nació para ese papel. Sí, además le gusta hacerlo, así que Sí, le gustó. bueno, le gustaba porque ya no lo va a Sí, hacer más, pero le mandamos un saludo a Javier Paredes, que es nuestro Wolverine. a No sé si Javi argentino. Paredes, un amigo, un amigazo, Javi Javi Paredes, Paredes, le mandamos un saludo, que capo, un es comiquero de... Nuestro Wolverine argentino. De hecho, ya que estamos, recomendemos su podcast Tierra X, Sí, porque señor, te da mucho tiempo de entretenimiento pero muy y hay que bien. unirse entre los podcasts. Che, ¿querés que pasemos con vos, Gerardo? Dale, vamos con la última historieta de este encuentro y yo lo que voy a hacer es cruzar el charco. Demasiado cómic estadounidense y en mi caso voy a cruzar para los lados de la Europa. Corría el año 1978, verano 1978-1979, coincidiendo con la historieta de Superman y Muhammad Ali, y yo con mis viejos iba de vacaciones a La Falda, Córdoba. Y en ese verano, revolviendo en un kiosco de mala muerte, me encuentro con lo que sería una historieta que me seguiría también toda la vida, un clásico de clásicos que yo creo que no todo el mundo conoce. La historieta se llamaba El Imperio de los Mil Planetas y pertenecía a una serie llamada Valerian, Agente Espacio Temporal, renombrado en 2017 como Valerian y Lorelin. Esta es una historieta de ciencia ficción francesa, creada por el guionista Pierre Christine y el dibujante Jean-Claude Messier. Y no debemos olvidarnos también a la colorista de la historia, que era Eveline Tranlé, que no era ni más ni menos que la hermana menor de Messieres, que fue reconocida dentro del ambiente de la historieta europea porque también coloreó clásicos como Asterix o Blueberry en su momento. O sea que es una grosa dentro del ambiente. En esta, perdón Gerardo, esa imagen que tenés de fondo para los que nos están viendo por YouTube corresponde a esa historieta. Exacto, y va a corresponder, ya les voy a aclarar bien a cuál de todas los álbumes corresponde. Exactamente. Bueno, la primera vez que fue publicada una historia cortita de Valerian fue en la revista Pilote, la mítica revista francesa donde se publicaron por primera vez Asterix, Blueberry, Lucky Luke, o sea, todo un clásico de la historieta franco-belga. Fue publicada esta pequeña historieta en el año 1967 y tenía un estilo mucho más caricaturesco de lo que tuvo después, que por suerte cambiaron a un estilo un poquito más realista. Y en el 70, Dargaud, la editorial Dargaud, empezó a publicarlo en formato de álbums. ¿Sí? Originalmente la revista Pilote quería tener todos los géneros habido y por haber de historieta. Y estos dos autores, Christine y Messier, querían hacer un western, querían hacer una historieta del oeste norteamericano. Pero ¿qué pasaba? Ya había muchas historietas de ese género. Estaba Blueberry, de Moebius, estaba Lucky Luke, Jerry Spring. Entonces se terminaron decantando por otro género que les encantaba mucho a ellos, que era el de la ciencia ficción. Y no había tantas historietas de ciencia ficción hasta ese momento.
Tenías Buck Rogers, Flash Gordon, Vic Bradford, pero no era muy común encontrar series del género. ¿De qué va Valerian? La serie empieza en el siglo XXVIII, en el año 2703, un poquito más. Para entonces la humanidad ya había descubierto los viajes a través del espacio y a través del tiempo también. Y existía una capital del Imperio Galáctico Terrestre que se llamaba Galaxity y que estaba ubicada en la Tierra. Valerian y su compañera Lorelin son agentes del servicio espacio-temporal y lo que hacen es vivir distintas aventuras tratando de combatir amenazas contra la Tierra o contra el Imperio Terrestre y también evitando paradojas temporales. ¿Sí? Pero pasa algo, en el año 1985 hay una gran catástrofe en la Tierra, esto hace que desaparezca Galaxity y ellos se convierten en una especie de aventureros mercenarios a partir de ese momento, que es algo que provoca también un problema dentro de la saga, que ya les voy a comentar dentro de un ratito. Valerian básicamente es un antihéroe, es un tipo que suele meterse en problemas, pero es uno de los mejores agentes, entonces no se puede prescindir de su laburo. Esto hace que su personalidad sea bastante simpática y querible. En cambio, Lorelin es su compañera de aventuras, pero es una mujer, una de las primeras mujeres del cómic, de un carácter fuerte, intrépida, y que en más de una ocasión suele sacarlo de problemas a Valerian cuando se mete en ellos. La característica de Lorelin es que no es del futuro. Ella es una chica que vivía en un bosque de Francia en el siglo XI y que es rescatada por Valerian en uno de sus viajes de prueba a través del tiempo, que es uno de los primeros episodios de la serie. Entonces a ella la lleva al futuro y es ahí donde se convierte en su compañera de aventuras. Y a partir de ahí, bueno, las historias se van turnando entre viajes en el tiempo y viajes a través del espacio, conociendo distintas civilizaciones. No toda la saga tiene el mismo nivel. Yo rescato las historias de los primeros 12 o 13 libros. Los guiones, por lo general, en esa etapa, tienen un trasfondo social muy interesante y que marca la ideología del guionista y del dibujante. Ellos hacían historias con valores más propios de la izquierda que de la derecha. Cosa muy poco habitual en lo que eran los héroes de aventura de las historietas en ese momento. Por ejemplo, si en representación del Imperio Terrestre se enfrentaba con una civilización que estaba en peligro, ellos se iban a poner del lado de la civilización y no le iban a hacer caso a los dictámenes del imperio. También había temas con trasfondo ecológicos, anticorporaciones, eran bastante interesantes en ese sentido. Y ahí sí voy a la imagen que yo tengo de fondo, que es de uno de mis álbumes preferidos de la saga, que es el número 7, titulado Los héroes del equinoccio. Este para mí es uno de los tantos de esa tanda que yo les dije, uno de mis álbumes favoritos. ¿De qué trata este álbum? En este álbum, Valerian tiene que competir con 3 guerreros de otros mundos en una competencia de supervivencia, en un planeta así extraño. ¿Cuál es la característica de los guerreros? Son mezcla de héroes clásicos con superhéroes, y que presentan de manera más o menos graciosa, uno al capitalismo estadounidense, otro al comunismo ruso y otro a los países orientales. Como les dije, tiene un trasfondo crítico y medio cínico, y que a mí me hace, para mí es uno de los mejores álbumes de toda la... Ese es uno de los álbumes más populares, uno de los álbumes más... Uno de los más queridos.
¿Y en la época que lo leíste, cuándo fue? Mirá, yo conseguí estas ediciones de Grijalbo a mitad de los 80s. Básicamente lo leí en mi adolescencia a mitad de los 80s. Que ahí había... En esa época Bueno, agarraste las referencias sí, políticas que tenía. Ajá. sí, no, ya para esa época sí eran bastante claras para mí. Sí, sí, sí. En esa época sí no tenía problemas para reconocerla. Y ya te digo, este es el tomo 7 y la serie va bárbara hasta más o menos el tomo 13. Pero lamentablemente después hay un cambio que tiene que ver con un problema de guión. Tim empieza a enredarse, el guionista, empieza a hacer cosas un poco medias enredadas y que ya no fluyen tan bien como en los primeros números. Los vuelven un poquito mal contados. Y el problema principal, argumental de la saga, tiene que ver con ese cataclismo del año 85. Los autores no pensaban hacer la historieta para el año 85, ellos pensaban que iban a hacerla antes. Ese cataclismo destruye la Tierra y a partir de ahí hace que la humanidad desarrolle los viajes espacios-temporales y se cree Galaxity. Pero ¿qué pasa? En el año 85, más o menos un año antes, para poder seguir la saga, la serie de álbumes, deciden viajar en el tiempo y evitar ese cataclismo. ¿Cuál es la paradoja? Sin ese cataclismo desaparece Galaxity, desaparecen los viajes en el tiempo. Entonces inventan una historia media rara que no termina de convencer para que, a pesar de la paradoja, Galaxity exista. Y a partir de ahí, ya les digo, desaparece Galaxity y ellos empiezan a actuar como mercenarios. Y sí, hay que pensar de que para el año 85 hacía como 15 años que se publicaba Valerian y era muy difícil de seguirle el tramo a nivel de calidad y se siguió publicando después. Yo esa etapa ni me la acuerdo. Yo la leí entera, Valerian, hace unos años en digital. Después me compré algunos tomos, porque siempre era un pendiente, ¿viste? Del cómic europeo, ¿viste? Valerian. Quiero acotar algo. El amigo George Lucas se inspiró mucho en Valerian para hacer Star Wars. Hay mucho de Valerian en Star Wars. Sí, las naves. Yo le sugeriría a la gente que busque en Google Valerian y Star Wars, y ahí van a aparecer infinidad de artículos en donde habla de las influencias de George Lucas con respecto a muchas de las cosas que ya habían aparecido previamente en las historietas de Valerian. Por ejemplo, la Caverna Galáctica, la Carbonita, la similitud sospechosa entre la nave de Valerian y el halcón milenario. El halcón milenario, sí, no, son evidentes. De hecho, hay una película bastante cercana en el tiempo, del año 2016-17, que adapta uno de los álbumes de Valerian. Ya lo voy a comentar. Bueno, pero hay una nave ahí que mucha gente cuando la vio dice, es igual al halcón milenario, robaron de Star Wars. No, es al revés. Herejes. Claro. Herejes. Bueno, ¿viste la película, Gerardo? Porque la verdad a mí todo el mundo me dijo que es muy mala. No coincido. Me gustó a mí. A mí me gustó. Pero les termino de hablar de los álbumes y pasamos después a las adaptaciones. Dale. Oficialmente fueron 22 álbumes que se publicaron entre 1967 y 2013. O sea, 30 años publicando Valerian. Es un tocazo. En el 2019 incluso salió uno nuevo, el tomo 23, que tenía 5 historias cortas, pero que recibió muy malas críticas. Lo que pasa siempre es mismo los guionista. autores están en sus 82 años, o sea, de gente grande que ya no tiene la chispa de esa época, de sus primeras épocas.
Y también salieron 2 tomos de otros dibujantes y guionistas, que eso no lo leí, así que no puedo opinar sobre la calidad y si respeta lo que es la historia. Pero ahí ya no tuvieron nada que ver Cristín ni Messières. Y Norma, lo que decías vos, Emi, publicó la edición integral en 7 tomos. Yo tengo acá ¿Tenés los 7? ¿Cómo? ¿Tenés los 7? Tengo los 7, gracias a nuestro proveedor y buen amigo Rubén Gaitán, al que le mandamos un saludo. Mauro Jardín Comics, ahí que me siempre consiguió, al servicio del friki. Que me consiguió los 7 tomos cuando el dólar en Argentina valía menos de 20 pesos. Vámonos, vamos. Bueno, yo compré... Héroe sin capa también. Sí, ya parece la prehistoria eso, pero bueno. Yo llegué a comprar 3 y me cagó todo. Bueno, me cagó como siempre la economía argentina, ¿viste? Bueno. Y lo que pasa es que yo tengo varios de los de Gilbajo, ¿no? Grijalvo. Tengo como 8, pero no en orden, digamos. Mi idea era comprar todos los integrales, pero sí leí la obra entera en digital. Y tendría que volver a releerla, porque la leí hace bastante. La verdad es que coincido con lo que decís vos. Creo que hasta el tomo 10, en realidad hasta que hay ese cambio de paradigma donde se cambia la estructura de las historias, está muy buena. Sí, incluso en esa segunda mitad de los álbumes donde yo te decía que el guionista medio que se empieza a enredar, también el papel de Lorelín, que era muy bueno como heroína, al blanquear el romance con Valerian se vuelve muy dependiente de él, también pierde fuerza, claro. Y no me gustó mucho eso. Sí, es una cosa que los fanáticos siempre critican. Sí. Yo quiero agregar, más allá de lo de la anécdota del chiste de Star Wars, Valerian también influenció a un montón de autores de todo el mundo, o sea, Estados Unidos, que empezaron, incluso en Europa. En Francia, después de Valerian, hubo como una explosión de cómics de ciencia ficción, ¿no? Ahí empiezan, por ejemplo, a surgir Moebius, Philippe Druillet, a hacer cómics de ciencia ficción también con esa onda tirando a la izquierda en cuanto a la política. Y todos le reconocen a Messières la influencia de su estilo, que puede parecer al principio un poco simple y un dibujo rápido, pero que para mí es una síntesis fantástica. Tiene uno de los mejores estilos de los dibujantes de ciencia ficción de todos los tiempos. A mí me encanta ese estilo. De hecho, Moebius tiene mucho. Sí. El color también es fabuloso. El color de la hermana, sí, es muy, muy bueno. Sí. Eso es una constante cuando vos te entras a meter en el cómic europeo de los 60 y de los 70 y vos ves, se tomaban otro tiempo, a diferencia de los yanquis o incluso los argentinos, que tenían menos tiempo para hacer la historieta, se tomaban mucho tiempo para darle ¿Y la periodicidad cuál era? ¿Un álbum o 2 por año? No, era cada 2 años aproximadamente. Cada 2 años. Pero se publicaban cachitos como en Japón. Se publicaban, ponele 10 páginas por mes y después se recopilaba en un álbum cada tanto. Claro. La periodicidad al principio era más regular, después los autores se fueron, lo que le pasa, se van saturando, ¿viste? 40 años salir sacando el cómic, ¿viste? Es complicado. Sí. Che, Gerardo, y la película, hablábamos de la película, ¿qué te pareció la adaptación? Les comento, hubo 2 adaptaciones. Hay una que capaz que no la conozcan. Sí, yo la vi. En el año 2007 se hizo un anime de 40 episodios. Es un anime que a mí no me gusta demasiado, principalmente
porque al estar hecho en estilo japonés, se pierde todo el estilo del dibujante de Messier y aparte le cambian el diseño a los personajes. Y ya no estoy viendo Valerian. Entonces esa serie de anime no me gustó. ¿Cómo? Las historias del anime, ¿qué tal? Mira, yo no vi todos. No vi todos, pero los primeros tienen influencia. El primer capítulo, por ejemplo, adapta la aparición de Lorelín en ese pasado de la Francia del siglo XI y cómo él la rescata. Pero después me parece que son historias que no tienen que ver con los álbumes. Pero ya te digo, no la vi completa, así que no podría decirte bien. Claro. Y llegando por fin a la película del 2017, la película es del director Luc Besson y lo que hace es mezclar dos de los álbumes. El Imperio de los Mil Planetas, que es el que le mostré recién, y El Embajador de las Sombras. Son los dos álbumes que combinaron para armar la historia de acá. Y con respecto a los pros y los contras, yo te digo, la historia a mí como fanático de Valerian me gustó, la película me gustó, Cara Delevingne como Lorelín, que yo no daba ni 2 pesos, me encantó, me pareció que hizo muy bien el papel de esta chica intrépida y aventurera, pero donde bajo el pulgar es en la elección Valerian. de Valerian, de Dan Diham, sí. Porque me parece, en primer lugar, que el vago, el actor, no tiene el carisma suficiente y tiene cara de nene, tiene menos edad de lo que debería representar o lo que está representado en la historieta. Entonces me parece un protagonista con cara medio de adolescente que no pega para nada con lo que está en el imaginario de los que leímos Valerian desde siempre. Entonces ahí es donde me parece que metieron más la pata con la película. Me pareció muy la elección del protagonista. Apenas un detalle el protagonista, no pasa nada. Sí, que está todo el tiempo. Sí, que fue un fracaso, me valió mucha plata y fue un fracaso. Injustamente, porque a mí la película me parece, más allá de Valerian y del amor que uno le tenga a la saga, me parece que es una película entretenida, con buenos efectos. Me pareció que no recibió la atención que se merecía, porque no es mala película, no es mala. Lamentablemente no vamos a volver a ver una segunda parte ni... No creo, un fracaso. Se convertirá tal vez en una película de culto, pero no saldrán continuaciones porque fue un fracaso. Y hablando de Luc Besson, Luc Besson también fue otro de los que sintió la influencia con El Quinto Elemento de Valerian, porque hay un álbum en donde también hablan de estos elementos que él después va a utilizar en esa película. El Quinto Elemento es muy Valerian, o sea, cómo retratan la mega ciudad, la aventura, es re Valerian. O sea. Sí. Y en Valerian rescata un poco de lo que estéticamente planteó también en El Quinto Elemento, así que se autochorea. Sí, creo que El Quinto Elemento es más que un choreo, digamos, es una influencia. Sí. En el caso de Star Wars, digamos que es lo mismo. Yo quería contar una anécdota poco conocida sobre George Lucas. George Lucas, antes de hacer su primera película, incluso, THX 245, 245, que originalmente... la primera película que hizo George Lucas... Sí, la tengo, no me acuerdo el número. THX 1138, algo así. Sí, una cosa así. Bueno, él, incluso antes de hacer el corto que después utilizó para hacer esa película, él ya tenía una idea de hacer un cómic, una película de space opera, digamos, de ciencia ficción aventurera. Y hizo un cómic, como un fanzine, ¿no? Que lo repartió entre los amigos y se llamaba The Star Wars. Y anda dando vuelta por ahí. Entonces ahí te das cuenta cómo
Lucas agarró mucho de la historieta y de otras cosas para hacer Star Wars, y de Valerian directamente yo creo que tenía los álbumes ahí y empezó incluso lo de Leia tiene mucho de la personalidad, o sea, la princesa Leia tiene mucho de la personalidad de Lorelin. Lucas nunca le contestó a los autores cuando estos se quisieron poner en contacto con él. Y le dedicaron una viñeta en donde Valerian y Lorelin se juntan en una taberna con Han Solo y la princesa Leia. Y no, viste que Lucas palabritas irónicas. Lucas es al único que dice abiertamente que fue inspiración, pero porque queda bien, es a Kurosawa. Pero y a Flash Gordon también, viste que él era muy fanático. Pero Star Wars tiene un montón de influencias notorias, y Valerian es más que evidente. Así que me imagino que recomendás ampliamente la lectura de Valerian. Yo digo que si ustedes se consideran frikis, no pueden dejar de leer, y aunque no sean frikis, no pueden dejar de leer Valerian, Agente Espacio-Temporal. Si les gusta la historieta, la buena historieta, sí o sí tienen que leer Valerian. Además, también para salir un poco de lo más comercial que tenemos por este lado, que es el cómic norteamericano, que por ahí lo conocemos y lo queremos también, pero no es tan fácil, ya es para paladares exquisitos como el de Noceda, ir al cómic europeo. Yo creo que a partir de esta historieta empecé a leer cómic europeo, y realmente, en mi caso particular, me gusta mucho más que el estadounidense, sin lugar a dudas. Sí. No, lo que tiene Valerian es que si vos te pones a leer, por ejemplo, lo que vino después, que es, por ejemplo, Moebius o Philippe Druillet, ¿cómo era Les Humanités? ¿Cómo era el grupo que tenían? Los humanoides asociados. ¿Sí? Los humanoides. Esto es mucho más accesible porque la verdad es que es re entretenido Valerian, o sea, por lo menos... Perdóname, Gerardo, ciencia ficción, aventura, acción, todo eso. Denuncia social. Bien. Sí. Todo eso podemos encontrar en las páginas de Valerian. Y un hermoso dibujo, sí, un hermoso arte. Sí. Eso es algo que creo que el cómic europeo siempre supo, y lo hace todavía, mezclar. Muchas veces lo que tiene el cómic europeo es que saben tener un buen equilibrio entre lo que es el guión y el dibujo. Que eso no es este caso, pero muchas veces se debe a que los autores son integrales, ¿no? O sea, hacen las dos cosas. Sí, pero sí. Incluso cuando son dos autores, saben muy bien ir un 50 y un 50%. Y la historieta tiene que tener eso, porque no es solamente una u otra cosa. Ya vamos a dedicarle un programa solamente a cómic europeo, que da para varios programas. Sí, da para hablar mucho. Emi, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, ya vamos terminando, ya todos dijimos, hablamos de 2 cómics, hizo largo. Vendrán futuros programas hablando sobre historietas, seguramente. Nos debemos hablar sobre historieta argentina, ¿no? Puede ser también otro tema para otra noche de función friqueada. Vamos cortando, amigos. Les mando un saludo a ustedes y a los oyentes. Les agradezco a la gente que nos está escuchando vía Facebook, vía YouTube y vía Spotify, que es la nueva modalidad donde estamos subiendo los programas. Y bueno, les mando un saludo. Nos vemos en la próxima función friqueada. Adiós.